Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa. Y hoy estamos acompañados por Maribel Rodríguez. Para mí es un honor contar con ella en el canal. Maribel es doctora en medicina y psiquiatra y autora de varios libros, de los que luego hablaremos. Antes que nada, Maribel, ¿cómo estás? Bienvenida al canal. Pues bien, gracias por invitarme y esperemos que sea fructífero lo que podamos aportar. Yo creo que sí. Hoy vamos a tratar además, bueno, pues en un tema que dentro de lo que es este humilde canal, pues he intentado, ¿no?, que sea vertebral. Trato, bueno, pues diferentes temas, ¿no?, de índole un poquitín, pues eso, vamos a decirlo así, espiritual. Pero es que dentro de esa cuestión hay una problemática que acucia, que es ese ego iluminado, ¿no?, ese narcisismo de corte espiritual y, bueno, pues la recurrencia a la espiritualidad como un mecanismo de fuga. Entonces hoy vamos a poner un poquito, ¿no?, pues eso, de discernimiento en esta cuestión. Así que, bueno, pues previo a unas preguntitas que tengo preparadas para que nos lleven en una deriva que yo estoy seguro que va a ser estupenda, pues si quieres, oye, te doy paso a que nos puedas hablar un poquitín de ti, tu formación, qué te atrajo también de estos temas, el bagaje y cuanto quieras. Muy bien. Bueno, pues como has comentado, soy psiquiatra y trabajo sobre todo como psicoterapeuta desde el enfoque de la logoterapia, que integra la dimensión espiritual, la cuestión del sentido de la vida, por ejemplo. Y también he aprendido diferentes terapias y de las tradiciones espirituales y del arte, de la literatura, en fin, que me gusta comprender lo que es el ser humano y todo lo que tenga que ver con más conciencia y más sabiduría me parece que es lo más importante hoy en día, o al menos me lo parece a mí. Desde luego que sí, desde luego que sí. Sí, vivimos unos tiempos bastante convulsos donde parece que, bueno, pues todo se acelera mucho y, bueno, pues ese discernimiento, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que en la tradición advaita se llamaba el Vaiveka, me parece que era. Entonces, bueno, pues vamos a intentar aplicar un poco. Estoy un poco contaminado, entre comillas, porque tengo un amigo muy, muy fan de esa tradición y a veces me contagia esos términos. Bueno, es Bueno, interesante. sí, desde luego que sí. Bueno, pues mira, paso a leerte a unas premisas, unas preguntitas que tengo, que te doy paso ahora para que nos nos las vayas comentando. Mira, la primera sería esta. Vivimos en una época acelerada. El culto a la velocidad parece no tener visos de equilibrarse y el sentido existencial de un alto porcentaje de la población se ve reducido a un materialismo exacerbado y el autobombo de una felicidad de postal en las redes sociales. El impacto de las tecnologías acrecienta una deriva en la que prima el vacío existencial, herencia de todo ello. ¿Cómo valoras el momento presente en base a tu conocimiento y experiencia y estos puntos que te comparto? Pues realmente es difícil valorar porque es muy caótico, Ujú. nivel de conciencia aparentemente cada vez más bajo, ¿no? Que estamos Mm, como yendo hacia atrás y esa adicción a la velocidad y al materialismo lo veo como una huida, ¿no? Se corre más rápido ujú. cada vez, pues, huyendo, ¿no? Como había una pintada en algún sitio que decía: "La sabiduría me persigue, pero yo soy más rápido", o algo así, ¿no? Entonces, es como un miedo a conectar con lo que es real y una evasión a fantasías que muchas veces son muy narcisistas y reflejan miedos, inseguridades, pero también que vivimos en una estructura social que fomenta toda esa desconexión porque sale rentable, ¿no? Pues Sí. así, muy en general, creo que es una realidad muy compleja donde hay muchos factores operando hoy en día y que quizás ni podamos saber todo lo que está funcionando en contra del ser humano, en contra de la conciencia, ¿no? La verdad es que es un tema que, así por salirme un poquito de guión, siempre me gusta que la deriva de las entrevistas pues vaya, bueno, pues haciendo aparecer algunos conceptos. Dentro de lo que es el marco de investigación que voy realizando, siempre me ha parecido muy interesante ver cómo diferentes tradiciones ancestrales hablaban, ¿no?, de que, bueno, pues iba a haber un arco descendente, ¿no?, en lo que es la conciencia, cómo se iba, pues, hundiendo, si se puede utilizar ese término, en un materialismo atroz. Y hoy en día, bueno, pues vamos observando, ¿no?, cómo precisamente ya estamos, de hecho, en aras de, bueno, pues de lo que muchos gurúes llaman el transhumanismo, ¿no?, en el que, bueno, pues el ser humano se fusionaría
con las máquinas y parece ser que, bueno, en palabras de gente como Yuval Noah Harari o Ray Kurzweil o, bueno, incluso el propio Elon Musk, parece ser que no queda más remedio que para que la humanidad dé un salto evolutivo, pues nos tengamos que fusionar con esa tecnología que, bueno, personalmente, no tenemos por qué coincidir, yo creo que no es inteligencia, son datos. Claro, claro, Entonces, por claro, supuesto. bueno, ¿cómo valoras, no, esa deriva transhumanista? Pues a mí me parece que se confunde evolución con desarrollo de la tecnología y control de la realidad con control de la materia y que eso nos hace perdernos aún más. O sea, tenemos unas maquinitas, unos instrumentos que amplifican la vanidad humana, ¿no? Y que Mm, realmente simulan pensamiento, pero asocian conceptos, algoritmos e ideas y pueden tener su utilidad para resolver un problema matemático, pero no para resolver el sentido de la existencia. ujú, De hecho, yo os invito a chatear con el ChatGPT y preguntarle sobre lo que es la sabiduría, sobre lo que es el sentido de la vida. Y es que en esos temas parece un niño de 4 años. No sé si ha mejorado y bueno, un niño de 4 años yo creo que lo respondería mejor. O sea, como que ves que son patrones, que no hay una comprensión, que se da como fórmulas, esquemas, o sea, se intenta aplicar el mismo sistema de algoritmos o como se llame a cuestiones humanas que son muy profundas, que ahora mismo yo no veo que una máquina aporte gran cosa, salvo, no sé, pues datos, de decir quién ha escrito tal tema y aún así estas máquinas, por llamarlas de alguna manera, alucinan, ¿no? Tienen alucinaciones y te dan referencias que no son válidas y se inventan pues libros, autores o hace poco alguien me decía que un amigo suyo aparecía como director de cierta asociación ujú, americana, pero que ni él lo sabía ni su amigo tampoco, ¿no? Entonces, si ya crean datos o crean ese tipo de alucinaciones, ujú. pues en cuestiones más profundas y espirituales están siendo incluso peligrosas. Hay gente que se está convirtiendo a estos sistemas en una especie de gurús y que Mm, retroalimentan su ego, funcionan como funcionan los narcisistas y los psicópatas, reflejándonos lo que queremos oír y muchas veces alimentando delirios. Entonces, creo que en manos de personas con poca conciencia, egoísmo, actitudes depredadoras, pues ujú. pueden amplificar el caos, poner en manos, como diría yo, o sea, quien quiera hacer daño puede utilizar estas herramientas, quien quiera hacer bien hasta cierto punto, pero en cuanto al desarrollo del ser humano, creo que pueden ser hasta un obstáculo, una obstrucción, porque Ujú. tienen el riesgo de engancharnos a un pseudo diálogo y algo que retroalimenta a la persona que está ahí desde las dimensiones más egoicas. Entonces, a mí me parece peligroso y yo, vamos, en cierta medida lo exploro, pero en cierta medida, porque también ves cómo intentan tenerte ahí, siempre ofreciendo algo más y eso me parece curioso, ¿no? O sea, que ¿para qué tenemos que estar ahí? ¿Por qué no leer un buen libro? ¿O por qué hay gente que en lugar de leer un buen libro busca un resumen de un buen libro? Hasta de los grandes clásicos de literatura te ofrecen resúmenes y como si hubieras leído no sé cuántos libros. Entonces es como una capa sobre otra de pseudo cosas. Entonces creo que la inteligencia artificial nos lleva a creernos que eso es inteligencia, ya los expertos explican que no, aunque las máquinas más avanzadas pasan Ujú. test de inteligencias con cocientes intelectuales muy altos, pero también habría que cuestionar si el cociente intelectual realmente es inteligencia o no son más que una serie de habilidades para funcionar en el mundo académico. O sea, creo que ahí tenemos que replantearnos, al menos yo me replanteo qué es la inteligencia y creo que Ujú. nos ayudaría mirar más en profundidad estas cuestiones porque estamos abocados a acabar siendo como Matrix una especie de pilas de las máquinas. Creo que es una buena metáfora. Es una buena metáfora, ya lo creo. Y, bueno, yo creo que de hecho fue una clara advertencia, ¿no? Hace poco revisaba con mi pareja la película Odisea en el año 2001 y ahí tenemos, fíjate, hace ya casi 60 años, ¿no? El caso de la computadora HAL, que literalmente, bueno, pues acaba asesinando a todos los tripulantes, menos a uno. Entonces, bueno, pues hombre, yo creo de hecho que es un marco de oportunidad, ¿no? Bajo mi punto de vista, nos está haciendo recuperar lo más genuino. O sea, es decir, coincido plenamente contigo. Creo que de hecho la inteligencia
habría que definirla de muchas formas, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, ante ti tienes a alguien que yo reconozco que nunca se me ha dado demasiado bien el cálculo matemático. Me gustan las matemáticas, pero no soy precisamente muy brillante en ellas. ¿Qué pasa? ¿Que eso me hace menos inteligente? Bueno, mi carrera fue artística, me he desarrollado en otros sentidos y felizmente, bueno, pues llevo en mi vida con una, creo que integridad, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Efectivamente, el procesamiento de datos y algo que hablábamos al principio de nuestra charla, que es esa velocidad y ese culto a la velocidad, está haciendo que, yo no sé, Maribel, inteligencia no sé, pero artificialidad sí que está provocando algo bastante complicado. Al hilo de esto, y de forma bastante sincrónica, esto me abre la vereda de lo que era la segunda pregunta que tenía preparada, porque me parece que es bastante interesante hablar un poco de la minimización de la sombra. En este contexto, perdón, de tanta artificialidad, parece que, bueno, pues como había puesto, ¿no? Hemos sustituido la templanza por una cierta tibieza, nos cuesta mucho decantarnos y, como te decía, la sombra se minimiza completamente. Entonces, los mecanismos como que ya conocemos, drogas, sexo, juego, se presentan como claros evasores, vamos a llamarlos así, de una realidad compleja. Entonces, mi pregunta en este sentido, ¿qué sería? ¿Por qué nos cuesta en este momento actual que hemos analizado antes, por qué nos cuesta tanto desarrollar un término que a mí me gusta mucho y que en algunas entrevistas te he oído citar a su autor, Antonio Blay, es un gran referente para mí, lo que Blay llamaba la combatividad? ¿Por qué somos tan tibios? Bueno, yo creo que hay muchos condicionantes que nos influyen y que nos van como suprimiendo desde que somos niños, donde hay un potencial que evidentemente tiene que ser de alguna manera armonizado y regulado, pero pasamos más bien por procesos de domesticación y a su Sí. vez hay que ver que la timidez tiene que ver con la vergüenza y la vergüenza tiene una dimensión del narcisismo, es decir, es la expectativa de proyectar una imagen hacia el otro donde el otro se vea impresionado o donde al otro le captes su atención y entonces te vea como un ser superior. Entonces, el miedo a no ser suficientemente valioso desde la mirada del otro condiciona una timidez, un miedo, junto a la agresividad que hay ante a los que piensan de manera divergente, o contra los que no están metidos en la mediocridad. A veces hablo de la tiranía de la mediocridad, o sea, que quien está por encima no me refiero a superior, sino que ve más allá, o quien tiene un pensamiento distinto, aporta otro punto de vista, o simplemente habla de su propia percepción de la verdad, como el cuento este del traje nuevo del emperador, cuando el niño ve que el emperador está desnudo, pero no es políticamente correcto decir esto, ¿no? Entonces, por un lado, es ese miedo a que la imagen propia no tenga suficiente impacto y entonces es como no existir, porque la gente en muchos casos se identifica con la fantasía acerca de sí mismo que está construida por expectativas sociales, por heridas, por necesidad de ser queridos, y eso es legítimo. Pues, por un lado, más la dura crítica o censura cuando alguien se expresa desde la espontaneidad, manifiesta puntos de vista distintos, que puedes o no estar de acuerdo, pero no está permitido en ciertos entornos manifestar otro punto de vista, y la tremenda agresividad que puede haber sobre ciertas personas de un lado y de otro. O sea, no priorizo una opción política u otra porque creo que son niveles de conciencia parecidos que ven la realidad de una manera parcial, con su dimensión de verdad, mentira en cada lado, o con gente más honesta o menos honesta. Pero hablando de esto voy al tema también de las ideologías. O sea, las ideologías que, sobre todo las más tóxicas, puede haber ideologías constructivas, pero cuando el ego se apodera de ellas, hasta en nombre de Dios hacen barbaridades, ¿no? Entonces, Sí. el tema de cómo incluso se crea una ideología del yo, y una ideología del yo es la imposición de que mi yo vale porque yo lo digo, porque yo valgo, pero a su vez hay una paradoja, o sea, yo tengo que ser más que nadie, pero a su vez soy esclavo de la opinión de los demás. Pues yo creo que eso genera un cortocircuito muy grande, ¿no? O sea, que es que soy divino, pero que me adoren porque si no, no puedo ser divino. Entonces ahí se crea un bucle interminable que acaba siendo muy perverso y muy contradictorio y que genera muchos desequilibrios, ¿no? Mucho que abrir aquí, porque hemos abierto un melón interesante. Me retrotraía mientras escuchaba
a algo que el siglo XX ya, bueno, pues ya incentivó, ¿no? Que es ese culto al líder de masas, ¿no? O sea, podemos hablar de dictadores desde Stalin, Hitler, Mao Zedong, no importa la ideología. Y es que es algo que desde niño siempre me fascinó, ¿no? Cómo precisamente ese ídolo no deja de ser más que un ídolo de barro, porque el poder que de él emana es el poder que le otorgan sus acólitos. Entonces se provoca Claro, ahí una... Claro, se provoca y eso lo estamos viendo, que yo creo que de hecho precisamente, bueno, pues la deriva, incluso, bueno, pues si nos ponemos un poquitín así como más divergentes, podríamos hablar del sistema, encontró en ello un perfecto ensayo para lo que a día de hoy, que lo tengo preparado para hablar luego ya en profundidad, ha otorgado el advenimiento de las redes sociales. O sea, es decir, yo ahora mismo tengo casi 43 años y recuerdo vivir gran parte de mi vida sin ellas, pero desde el 2008 aproximadamente, cuando comienza la popularidad de Facebook, pues observa, ¿no? El caldo de cultivo que ha provocado, ya no digamos con TikTok especialmente, y esa cultura de la inmediatez y de, bueno, pues fenómenos muy peligrosos, como OnlyFans, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, me parece bastante interesante reflexionar sobre ello. Si quieres añadir algún apunte, encantado de escucharte porque me parece súper potente esto que has abierto. Ujú. Sí, claro. Por un lado, respecto a estos líderes que se alimentan de sus seguidores, yo Ujú. creo que las personas, al no habitar su propio ser, son fácilmente colonizables por otros. O sea, si vives Mm. deshabitado, puede ser habitado por la mente de otro, ¿no? Entonces, si estás despersonalizado, estás necesitado de tener algo que existe en ti, pero el problema es cuando te dejas parasitar por ideas ajenas y las asumes como propias, y eso te da una pseudo-identidad. Entonces, bueno, por ahí hay un peligro grande, ¿no? Y luego la cuestión es que las redes sociales, que en sí mismas son medios, no fines, ¿no? Y no son en sí mismas las culpables, pero actúan como un aspersor de los virus. También actúan como un aspersor de aspectos positivos, ¿no? Pero si existe un virus y les das un aspersor que permita que se rieguen por todas partes, que se riegue por todas partes ese virus, pues hay una expansión de esa contaminación, ¿no? Entonces, si hay un virus narcisista y tiene un entorno donde expandirse, pues las redes sociales pues serían uno de estos entornos, los medios de comunicación, etcétera. Pero Ujú. antes podía ser el narcisista del pueblo que captaba a 4 en el pueblo, pero es que ahora, si es medianamente listo, afortunadamente no todos lo son, pero si es medianamente listo, pues llega a muchos rincones del planeta, y si tiene habilidades de seducción, don de palabra, etcétera, y sabe manipular, pues claro, la expansión puede ser muy grande, ¿no? Y a veces a mí me sorprende, y a veces lo miro por curiosidad, qué cosas tienen más éxito en las redes sociales. Y a veces son cosas ridículas, absurdas. Y yo, como investigadora de la mente humana, intento entender, digo, pero ¿cómo es posible que esto se ha vuelto trending topic? ¿Pero qué pasa? O sea, también es un reflejo de cómo está el colectivo, ¿no? Pero Sí. realmente esto es tan importante, y por qué, qué significa, ¿no? O sea, cómo la gente puede dedicar horas a ideas estas que llaman virales y a los memes, que algunas cosas pueden tener su gracia, otras pueden tener hasta un sentido crítico interesante. Como digo, son medios por donde sale todo tipo de información, pero cuando se expanden elementos de toxicidad y de daño, claro, tienen mucho poder, y además es perverso, porque también suele ser algo que se nos vende como bien, pero es una manipulación, o es algo que daña nuestra existencia, o es algo que nos puede hacer adictos. Y todos podemos acabar siendo adictos. El que piensa, Mm. yo no voy a ser nunca adicto, igual es el que acaba más enganchado a Instagram, TikTok, lo que sea, ¿no? O sea, es conocer los mecanismos humanos y entender que exponerse demasiado a una droga te puede acabar haciendo adicto, ¿no? Es otro de los aspectos de las redes sociales. O sea, nos bombardean con estímulos que muchos van dirigidos a las emociones más primarias, y ante un momento de vulnerabilidad, pues uno puede estar ahí perdiendo el tiempo con cualquier cosa. Que también hace poco lo leía de alguien que las pantallas actúan como parásitos, o sea, pero que son Mm. parásitos de tiempo, nos absorben el tiempo, la atención, y Sí. eso también es parte de lo que nos embrutece, atonta, nos puede volver más impulsivos, porque hay todo es inmediato, pero luego la realidad no es así, y a su vez nos da una imagen de supuestos sujetos ideales que a los adolescentes les trastorna. Yo tengo a Buah. veces pacientes, hombres, mujeres, trastornados, muy jóvenes, Ujú.
porque no llegan a la imagen de ciertos influencers. No llegan, y yo aunque les explico, no es real, no es cierto. Yo he conocido a alguno, detrás a veces hay mucho sufrimiento y un deseo de expandir una imagen de sí mismos porque sus vidas están vacías. Y se quedan como desconcertados, porque es más fácil creer a ese que te da una imagen tan fulgurante de sí mismo y aspirar a ser así con todos los pseudovalores que se transmiten, ¿no? Desde imágenes de anorexia a pseudo belleza o a unas vidas muy centradas en llamar la atención, como si eso fuera a existir. Y también porque el narcisista confunde atención con amor. O sea, la atención puede ser adictiva, el amor es necesario y no es exactamente adictivo, pero el pseudoamor, como genera una especie de alivio, pero no te acaba de llenar, vuelves a otra dosis y otra dosis, ¿no? Como ocurre con las drogas. Alivian, pero no te llenan. Y cada vez eres más adicto, ¿no? Bueno, y fíjate, si vamos a este último punto que has comentado, precisamente lo que ha provocado ya una de las últimas reinvenciones, aunque tienen ya tiempo, de esas redes sociales, ¿no? Que son, bueno, pues todas esas aplicaciones diseñadas para el ligar, vamos a decirlo abiertamente, ¿no? Sí. Y ha creado un caldo de cultivo muy peligroso. Yo ya recuerdo hace 6, 7 años más o menos, la última vez que estuve viviendo en Madrid, que a mí me decían que era norma, prácticamente, porque son leyes no escritas, que si tú quedas con una persona que conoces en Tinder, pongamos, por ejemplo, pues prácticamente te tienes que estar acostando con esa persona en 2 horas. Y si no, eres un fracasado dentro de los parámetros de esa red social. Te hablo de hace 7 años. Claro, Es decir, claro, pues si te dejas llevar eres un esclavo. O sea, es que... prácticamente. No me quiero imaginar cómo tiene que estar el contexto actual dentro de esa deriva. Francamente, agradezco no estar en el mercado de la carne, porque actualmente la cosa se está volviendo bastante compleja. Sí, sí, además que al final es como una prostitución gratuita recíproca. Totalmente. Y la gente no, o sea, también es parte de la necesidad. O sea, yo entiendo que todas esas dinámicas funcionan porque se alimentan de una necesidad humana que en el fondo es más profunda, pero si la colmas con, como digo, como la droga, las personas buscan aliviar su sufrimiento, pero es un alivio falso y transitorio, ¿no? Con este tipo de aplicaciones como Tinder. En ciertos casos hay quien ha conocido a alguien por casualidad en esa selva del mercado de la carne, pero en general lo que te cuenta muchas personas es de película de terror y de instrumentalización y de depredación pura y dura, donde puede ser muy difícil el saber diferenciar a una persona interesante de otra que se está haciendo pasar por lo que sea. Y ahora con los chat GPT yo creo que hasta se me ocurre que habrá gente que cree diálogos, porque hay gente que me cuenta que lo utilizan para los diálogos con sus parejas, exparejas. O sea que, en fin, que para escribirse un mail a veces lo diseñan con el chat GPT o con la inteligencia de turno. O sea, te voy a escribir una carta de amor, pues se meten en el chat GPT y les hace una carta que la pueden luego tunear un poco y ya está, dan una impresión que quieran dar. Y dentro de poco será la inteligencia artificial hablando por uno. De hecho, ya se advierte que en entrevistas de trabajo a veces no te entrevista una persona real, sino que es el vídeo de una inteligencia artificial. Entonces, si tú te presentas un trabajo y viceversa, los entrevistados también pueden poner alguien que simula ser ellos con su imagen y que responde a las preguntas. O sea, que ya yo creo que ese es el siguiente paso, crear un pseudo yo para enganchar a otra persona y luego no sé eso dónde puede derivar, ¿no? No puedo evitar preguntarte, porque ambos tenemos esa figura referente que antes he citado, si nuestro querido Antonio, después de 40 años, levantara la cabeza, ¿qué diría, no? Porque, vamos, el yo idea ya no está exacerbado. Ahora se ha convertido en esa bestia que anunciaban los textos del Apocalipsis. O sea, yo, de hecho, tengo que reconocerte que a raíz de esa revisión que vengo haciendo de diferentes tradiciones, tengo una presentación que titulé El tiempo de no tiempo, que he podido compartir con otros canales amigos. Y, chica, ¿qué quieres que te diga? La verdad, siempre he sido alguien bastante terrenal, pero voy observando que la deriva va hacia ese lugar y, bueno, pues oye, antes te había comentado algo y es que, bueno, al final no va a quedar más remedio que, como, bueno, el nombre de mi canal viene precisamente aludiendo a esto, ¿no? A cómo surfear este Kali Yuga en el que el reencuentro con una esencialidad espiritual parece que es la única alternativa. Pero, de nuevo, la sincronicidad nos lleva a el tema gordo de hoy, que también la espiritualidad
está presa de esta inmediatez y está empezando a ser utilizada como, bueno, pues primeramente como un shopping, como una mercadotecnia pura y dura. Pero claro, hay algo bastante más gordo que vamos a analizar. Mira, te leo y me comentas por qué hemos llegado al punto de quiebre. Dentro de estas herramientas de evasión que hemos analizado, y ya desde hace décadas, se observa una tendencia escapista profunda en seres humanos que, desencantados de todo ello, se lanzan a las aguas de la búsqueda espiritual. Aunque las intenciones puedan ser genuinas, es fácil caer en las garras de sectarismos carentes de todo rigor y profundidad, o como suele ser en la mayoría de los casos, y lo digo por experiencia personal y muchos conocidos, emplear la espiritualidad como un mero divertimento, como puro entretenimiento. Entonces, ¿cuáles serían a tu juicio las principales causas que provocan dicho fenómeno y qué valoras desde, vamos a poner una fecha, desde el advenimiento de la nueva era a principios del siglo XX hasta la actualidad? ¿Qué observas? Yo creo que es un fenómeno complejo que debe tener varias causas, ¿no? ¿Vale? Pero lo que me surge ahora es como pensar en estas personas que caen en las redes de gurús sectarios, y es un tema sobre el que he reflexionado, y de haber investigado las tradiciones espirituales desde muy joven, pues me he encontrado todo tipo de circos espirituales que he querido entender, y luego dices, no, no hay que entender, hay que irse, ¿no? Entonces, el tema es que la mayoría de la gente se, se cree que conseguir, o sea, como que evolucionar espiritualmente es algo que se consigue a través de una serie de etapas que tú eliges, que van a medida de tus deseos, que también lo espiritual es como ir a una especie de spa donde te puedes relajar y olvidarte de la vida. Y entonces, o sea, es como que se crea una especie de idea de lo espiritual que es como un mundo de Walt Disney, en la parte que a la gente le guste, ¿no? Que Walt Disney tiene también sus Sí, cosas, ¿no? Pero esa sí, idea sí. del Disneylandia, donde todo es maravilloso, entonces hay como una especie de mundo Disneylandia espiritual que muchas personas, desde un yo muy inmaduro, lo buscan como un mundo fantasioso, como Peter Pan y el mundo de Nunca Jamás, pero luego no era tan agradable ese mundo, ¿no? Pero es como una, o sea, yo creo que refleja una inquietud en el fondo auténtica, pero desde yoes muy poco estructurados, inmaduros, infantilizados. El Peter Panismo es también otra pandemia, es un tipo de narcisismo, pero es como que es el narcisismo del niño que nunca dejó de ser niño, pero en la peor versión del niño, no en el potencial del niño, ¿no? Entonces, atrapados en la impulsividad infantil, en el egocentrismo infantil, pues los cantos de sirena te enganchan rápidamente, y la música pseudo celestial, pues es como lo del flautista de Amelín llevándose a los niños, ¿no? Entonces, si uno idealiza el mundo espiritual y espera que ahí está la solución incluso a sus problemas psicológicos, y muchas veces digo que es como si tú quieres curarte una fractura de fémur meditando o rezando. Es absurdo, ¿no? Pues también resolver problemas psicológicos a través de esos bálsamos, que yo creo que hay que recordar esa idea de Marx del opio del pueblo, que en cierto sentido tenía razón, no en todo, pero que estamos hablando un poco de ese lado oscuro, donde mucha gente joven y no tan joven, pues espera como ese opio o ese bálsamo que va a hacerles felices, ¿no? Entonces, hay como una expectativa, por un lado infantil, muy poco sentido crítico, no sé desde cuándo ponerlo, o sea, yo creo que desde que se empiezan a perder como las estructuras tradicionales, donde también hay mucho que criticar, o sea, que dices, bueno, por un lado estructuraban la vida, te decían por dónde ir, pero se cargaban al individuo, y creo que luego hay un efecto como compensatorio de hiperindividualismo frente a esos colectivismos restrictivos, donde empieza a darse una educación más permisiva, pero sin estructura, o sea, es un movimiento pendular, me parece, ¿no? De restricción, represión, y estoy simplificando porque se entienda, esto puede ser más complejo, de poder más factores. Pues eso, de perder las sociedades tradicionales al mundo ya de los años 60, donde yo creo que hay una expansión de esa necesidad de ser uno mismo, por un lado, pero sin referencias. Y entonces todo vale, un cierto relativismo,
hago una pequeña alusión a Wilber y el nivel que partiendo de la dinámica espiral de Becky Cohen, él habla de niveles de conciencia colectivos, entonces hace alusión a que después de los niveles míticos hay el nivel, o sea, nivel de conciencia mítico, dogmático, literal, estaría el nivel del pensamiento racional, pero después aparece el pluralismo relativista, que tiene que ver con esta época, donde hay una necesidad de comprender la diversidad de pensamientos, culturas y opciones que es sana, pero como bien explica Wilber, hay una parte del relativismo que acaba siendo narcisista porque plantea, bueno, narcisista, pero también, o sea, ¿por qué es narcisista? Porque plantea que cualquier verdad es válida, entonces si yo pienso algo puede ser perfectamente válido y entonces cualquier punto de vista, incluido el mío, porque yo lo siento, porque yo lo experimento, es válido sin diferenciar y sin criterio. Por ejemplo, no se diferencia a veces lo que es un impulso frente a lo que es la libertad, ¿no? O sea, yo he escuchado a personas decir, es que ya por fin fluyo y soy espontánea mientras se van diciendo barbaridades y maltratando a los demás. Y digo, creo que estás confundiendo impulsividad con espontaneidad. O estoy dejando libertad a mi niño interior. Digo, sí, tu niño interior tirano, te estás refiriendo. O sea, es como que no hay un discernimiento, no hay criterio y a la vez hay mucha necesidad. Entonces, esa necesidad del yo de afirmarse frente a modelos muy colectivistas, como digo, tiene el efecto secundario del narcisismo. Entonces, de alguna manera, tenemos que construir un cierto ego, funcionar en el mundo como un avatar, como un personaje de esos mundos virtuales, pero el problema es si te crees tú que eres eso y además lo empiezas a inflar con todo ese aire espiritualoide que no es real, porque el camino espiritual implica sacrificio, esfuerzo. No sé qué autor decía que no hay mística sin ascética, entonces quieres solo la mística y el estar ahí volado en el globo místico, pero no quieres estructurar tu yo, no quieres esfuerzo, no quieres disciplina, pues acabas volado, acabas con un estado de autocomplacencia fantasiosa donde tu ego narcisista se ha apoderado de ese proceso y te pierdes y te diluyes en algo que ni siquiera has escogido, porque encima te colonizan con ideas ajenas en nombre de valores que se invierten, ¿qué quiero decir? O sea, esta es la perversión moral de la que algo he dicho antes, que hace un gurú. Un gurú te habla del bien, pseudo gurú, no un gurú de verdad, un pseudo gurú, Claro. o un pseudo maestro te habla del bien, la libertad, el amor, pero detrás lo que hay es instrumentalización, abuso, depredación y eliminación de tu libertad. Entonces, se usa la necesidad de valores para enganchar tu atención y luego son los valores dados la vuelta y acabas metido en un lío tremendo donde te crees que eres libre, pero estás siendo un clon espiritual de otro que te está manipulando, ¿no? Pues bueno, estoy soltando así ideas, igual de una manera un poquito dispersa, pero porque es complejo, ¿no? O sea, ideas que voy aquí asociando, pero creo que hay que hacer una llamada a la responsabilidad de la conciencia y también a la educación. O sea, si se nos enseña a tener un pensamiento crítico desde pequeños y a tener una cierta tolerancia a la frustración y a que ciertas cosas conllevan esfuerzo, por más que lo espiritual sea fluir, sí, pero hasta que fluyes tienes que hacer mucho trabajo. Si fluyes sin trabajo, sin ese trabajo interno, es un milagro, que son excepcionales, o te has querido saltar fases del proceso y has hecho la evasión o el bypass espiritual del que habla Wellwood, que no es otra cosa que una fantasía pseudo-espiritualoide donde te ves atrapado y no hay quien te aguante. Y tú crees que son los demás, ¿no? Bueno, aquí habría muchos cabos. No sé qué se te ocurre a ti comentar sobre esto. Bueno, tengo que decirte que felizmente te has adelantado, de manera las sincronías se están dando en esta entrevista, la estoy disfrutando un montón porque tenía precisamente a John Wellwood ahora. Bien. Y es que me lo has citado, ¿sabes? Así que mucho que vertir, la verdad. Te puedo hacer dos apuntes dentro de lo que son las investigaciones y revisiones que yo vengo haciendo. Una sería, desde el punto de vista que yo estoy aprendiendo mucho con mi amiga, la astróloga Daniela Vicente, ¿no? Estamos en una interfase dentro de lo que es esa cosmovisión entre Piscis y Acuario. Y Piscis se vuela. Piscis es evasivo, es místico volado y Acuario es anárquico y el rebelde sin causa. Entonces nosotros estamos ahora mismo en esa interfase, ¿sabes? Y me cierran muchas cosas cuando te escucho y lo comparo con lo que hace poco analicé en un programa con ella. Estamos completamente en un totum revolutum que coge lo peor de cada periodo suprahistórico, vamos a llamarlo así, y cuesta mantener la tabla para surfear, ¿eh? Porque nos vamos para un lado o para otro. Entonces,
al hilo de lo que decías, pues precisamente, claro, tenía aquí preparada la definición de Wellwood, de qué se trata, ¿no? En la evasión espiritual. Y quiero citarle. Sí. Wellwood decía, el empleo de creencias espirituales para evitar enfrentarnos a nuestro dolor y nuestras necesidades de desarrollo con la profundidad necesaria. Claro, a mí se me ocurre citar, de nuevo, a Bly. Y es que Bly siempre hablaba de asienta tu yo psicológico antes de dar el salto a esa canalización de energías de índole espiritual. Si no, te van a descentrar. Mira, yo, por ejemplo, en esta casa he citado mucho a alguien que admiro profundamente, que es el cabalista madrileño Eduardo Madirolas, que para mí es un gran sabio. Y Madirolas siempre habla de esto, de los saltos cuánticos, por ejemplo, por un término un poquitín así como nueva era, se tienen que dar con conciencia. Y la conciencia, al menos bajo mi humilde punto de vista, es coherencia, es responsabilidad y es algo que si quieres vamos a hablar un poco de ello. Es enfrentarte a la sombra. Lo suelo citar mucho, pero esa gran frase de Jung, uno no se ilumina haciendo figuritas de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Claro, ¿qué ocurre? Y ya cierro. A día de hoy, en un mundo en el que prácticamente vivimos en la sociedad del escaparate, ya no es la del espectáculo, ahora es la del escaparate, con estas redes sociales que antes analizábamos, claro, ¿cómo mostrarse vulnerable? Ni siquiera ya en tu intimidad te permites el lujo de saborear esa vulnerabilidad. Entonces, claro, la cosa, la deriva, empieza a ser un poco peliaguda. No se me ocurre cómo plantearte una pregunta. Igual intuitivamente te diría, ¿qué hacer para reivindicar esa vulnerabilidad? Que no hay nada malo en ver esa sombra. Bueno, yo creo que lo primero es trabajarlo uno en sí mismo, o sea, en la medida que lo vamos integrando, aceptando, teniendo que las sombras son esos aspectos que uno no ve o no quiere ver, una mezcla de cuestiones también oscuras, luminosas, como decía también Jung, a veces la luz está en la sombra, o sea, que es que si uno no mira en profundidad lo que tiene dentro, ni siquiera va a ver su propia luz, pero es inevitable que haya que enfrentarse a aspectos limitados, oscuros, y que incluso haya que poner límites a aspectos de la naturaleza humana que pueden ser nocivos para otros, ¿no? Y a la vez otras cosas como irlas integrando, ¿no? O sea, como es decir, bueno, la propia vulnerabilidad es algo a integrar, a coger, pero tampoco a magnificar, porque luego hay quien cae en, es que soy tan vulnerable que mira qué víctima soy, entonces eso ya es un ego narcisista victimista, o sea, que luego nos vamos al otro. Hombre, perdona, solamente un matiz, ¿eh? Con Daniela solemos tener un término bastante gracioso que es astroexcusas. Es que como mi carta natal tiene determinadas marcas, pues claro, yo soy así. Como mi Saturno está exacerbado, pues tengo que ser súper rígido. Hombre, chico, a ver, y perdona, por el corte. Sí, pero muy importante, o sea, que esas astroexcusas o psicoexcusas o cada religioso excusas, o sea, tenemos todo tipo de modalidades, de expresiones, de excusas para no hacernos responsables de lo que nos corresponde, ¿no? Y pienso también, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, que ya en el siglo XVI decía, hablando de lo de la evasión espiritual o la madurez del yo, decía que antes de ser mariposa hay que ser un gusano maduro. Eso tiene que ver con el crecimiento del yo. O sea, quieres llegar a la morada no sé cuántos, en su lenguaje, primero tienes que ser una persona madura, ¿no? Entonces, esa metáfora del gusano a mariposa, ¿no? Y también ella a veces habla de las monjas suyas que les daba lo que ella llamaba los pasmos largos, que eran estados de adicción al trance, podríamos decir hoy en día, o la meditación, y solo querían estar en estado contemplativo, nada más, y estaban obsesionadas con ir a la misa y comulgar, y ella les prohibía rezar, les prohibía comulgar, les prohibía ir a la misa y las ponía a barrer el patio, igual que hacen los maestros zen cuando les da la enfermedad zen, que también se vuelan y no sé qué, porque de alguna manera ella, que era una persona bastante sensata y sabia, y creo que primero hasta los 40 y pico no empezó a tener experiencias, llevaba su recorrido y una gran frustración porque la obligaron a entrar en el monasterio. Bueno, la cuento porque es un ejemplo curioso de todo esto, ¿no? Entonces, la meten ahí porque había la tentación de que tuviera no sé qué historia con un primo y bueno, al final tiene que aguantarse, en esa época no te queda otra y después de años de frustración empieza a asumir otra perspectiva. Obviamente, hoy en día no tenemos que pasar por esto, ¿no? Pero asumir que la realidad tiene sus límites, que nosotros también, y que a su vez dentro, ella habla del proceso de
las moradas del castillo interior, donde primero dice que se le aparecen bestias y sabandijas, que son las zonas oscuras de ella que no quieren que entre ahí. Y luego expresiones de ¿para qué vas a entrar si dentro no hay nada? Y dice, no escuches, tú sigue mirando en profundidad. Pues eso implica esfuerzo, más ver todas las miserias que uno puede llevar dentro. No solo es vulnerabilidad, pueden ser egoísmos, envidias, la parcela narcisista de la que hablo a veces, pues decir, bueno, por mucho que te hayas trabajado, puede haber ahí un rincón que como te despistes se puede apoderar de ti. Otra cosa es tener un latifundio y quien esté invadido por esa dimensión del narcisismo, pero es interesante cuando miramos desde la humildad vuelvo a ella, dice, humildad no es otra cosa que andar en verdad e implica reconocer tanto tus imperfecciones como tus dones, o sea, decir, pues soy así, con lo bueno, con lo malo, entonces acoges esa realidad que implica tener en cuenta que hay dimensiones de sombra, algunas partes tendrás que acotarlas y otras partes tendrás como que trabajarlas, ¿no? Pues querer llegar a la séptima morada o a la iluminación, hablemos el lenguaje que hablemos, en el fondo son caminos que llevan a esa dimensión central de la vida, en fin, a la verdad, al sí mismo, diría Jung, al self, a lo más esencial de ti, implica esfuerzo, implica ejercitarte, implica autocrítica y implica acoger la vulnerabilidad que precisamente nos da fortaleza. Eso que dice el místico musulmán Rumi, de que la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Pero lo vemos al revés, no, tapemos la herida, veamos a la luz, pero la luz que es como para las polillas, ¿no? O sea, que es esa luz que es una luz de mentira, es una bombilla, no es la luz de verdad. Entonces, ¿qué es esa luz? ¿Qué es lo espiritual? También es una pregunta, a veces me lo dicen en consulta, dime qué es lo espiritual. Y yo suelo decir primero, bueno, dímelo tú, ¿qué es para ti? Y desde ahí vamos a ver desde dónde. Igual Claro. me cuentan, no sé, algo que lo han aprendido de manera superficial o me cuentan algo muy extraño. Digo, bueno, ¿y qué significa en el fondo? Lo que significa en el fondo, por más que uno diga, no, lo espiritual es el hada madrina con la varita mágica. En el fondo es lo que algunos piensan, ¿no? Que Dios Sí. o lo que uno crea, pues te va a responder a tus deseos. Bueno, ¿qué significa esto en el fondo, no? Esos deseos que, aunque estén fantaseados y distorsionados, hablan de un anhelo del ser humano que a su vez, desde esas fantasías también se expresa la vulnerabilidad. O sea, a veces también es importante entender que en la fantasía de omnipotencia narcisista hay un niño muy herido y una fragilidad muy grande del yo que precisamente a gritos está necesitando verlo, pero duele tanto que necesita construir esa fantasía donde uno la adoren para no ver su dolor. Entonces, bueno, aquí hay muchas ramificaciones a tener en cuenta, pero precisamente la dimensión de narcisismo, que en el fondo es una herida de amor muy grande en muchos casos, implica que como no escuches el dolor de esa herida de no haber sido suficientemente amado, y todos la llevamos en algún sentido, salvo que tus padres sean Buda, Jesucristo, la Virgen María, en fin, yo no conozco esos casos, pero no lo sé. Entonces, Yo tampoco. pues eso, y quien lo diga, pues es un poco sospechoso de que está presumiendo de algo extraño, pero cuando nos damos cuenta de que en todos hay esa vulnerabilidad y de que esa vulnerabilidad nos puede llevar a fantasías, como los niños que crean fantasías para no sufrir, pues es más fácil desde la humildad decir, bueno, mejor ocuparme yo de mi dolor, hacerme yo responsable, mejor es entender que requiere un esfuerzo y en parte el esfuerzo también son los otros, no es el infierno, son los otros de Sartre, que a veces puede ser, pero en general, pues si uno elige bien no tiene por qué serlo, pero puede ser también el paraíso, pero hay una parte de, como decía un amigo psicólogo, decía es que en la comunidad el aprendizaje es por ciencia fricción. Y eso es también parte de la estética. Dice, unas aristas chocan contra otras aristas, ¿no? Y entonces ahí te vas puliendo. Entonces, de eso no se libra nadie, ni los del Power Flower se libran de esto. Y luego cuando conoces ciertas comunidades muy alternativas, muy libres, los follones son descomunales porque no hay estructura. Entonces los egos se expanden infinitamente y explotan unos contra otros, ¿no? Entonces aquí, o sea, yo creo que hay mucho que aprender sobre esas sombras que no se quieren ver. Yo con Jung discrepo en un punto, o sea, cuando él dice que como que la iluminación solo desvelando la oscuridad, creo que no solo, o sea, eso es una parte, pero a veces hay puntos de luz que te abren la conciencia incluso para ver lo oscuro, pero creo que hay que tener cuidado con confundir que es solo el dolor, como en el cristianismo más oscuro, ¿no? O sea, solo la Claro. cruz, solo el dolor,
No olvidemos que él era hijo de un pastor protestante, que puede haber ahí algún tipo de visión, el protestantismo puede ser duro, ¿no? Entonces, creo que esa es parte de su experiencia, pero que, aunque haya una parte de verdad, sobre todo, para mí es algo que no se debe absolutizar, porque hay experiencias de conexión, de encuentro, de verdad, que son luminosas, pero que no tienen que ser fantasiosas, o sea, no fantaseando con figuras de luz, pero sí buscando la luz. Y ya acabo, que me estoy enrollando, voy a una frase de Edith Stein, que para mí es inspiradora en momentos oscuros, que dice que cuanto más oscuro está aquí abajo, más tenemos que abrir nuestros corazones a la luz que viene de lo alto. Entonces, sí, creo que es una idea que está implícita en muchas tradiciones, pero también esa idea de lo alto, de lo más profundo, o sea, que puede estar en lo más profundo de uno, pero implica trascender ese yo limitado que nos amplifica el sufrimiento innecesariamente, ¿no? Y que a la vez es necesario en cierta medida, ¿no? Lo es. Pasa que al hilo de lo que has comentado de Jung, podría añadir un matiz, que tampoco nos vamos a salir del tema. Desde hace más o menos 400 años, especialmente desde que en el seno del judaísmo mesiánico apareció la figura de Sabbatai Zevi, fue tomado Sabbatai Zevi. Te recomiendo investigar sobre él, porque fue pues, prácticamente un autodeclarado Mesías. Y su proclama fue que, como él era el Mesías, la redención iba a llegar por el pecado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que su idea pues ha permeado las principales religiones abrahámicas. Entonces, claro, eso ha calado muy profundamente en Occidente. De hecho, aquí también en este canal he investigado bastante este fenómeno, que llega incluso a figuras pues, de gran relevancia internacional, como es el caso de Donald Trump, por ejemplo, actualmente, que él está muy conectado con ciertas, bueno, pues vamos a decirlo así, por llamarlo suavemente, pero es lo que es, sectas de orientación evangélica o hebrea, pero muy conectadas con esta idea mesiánica, ¿no? Entonces es un tema muy peliagudo, que de hecho alimenta un tema que quería tocar contigo, que es el morbo apocalíptico, ¿no? Dentro de este asunto de la evasión espiritual, pues vamos viendo cómo desde el tinte religioso que te acababa de comentar, a, bueno, pues sobre todo fenómenos nueva era que hablan de que los pleiadianos y los arturianos van a llegar en sus naves espaciales para rescatarnos a aquellos que creamos en ellos. La visión más recalcitrante del cristianismo de toda índole, no importa que sea católico, protestante, evangélico, que ellos solamente se van a salvar y son los 144.000. Bueno, hay para todos. Budistas que están esperando a Maitreya, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo aquí lo que estoy observando es la proliferación de muchos personajes que lo que están haciendo es pingües beneficios con ello. Por ejemplo, te puedo hablar del caso de Sadhguru, que yo, bueno, pues le tenía en cierta estima hasta que me di cuenta de que se apegaba a las tesis eugenistas del Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vamos viendo cómo, bueno, pues parece que hay muchos anticristos actualmente. Sí, digamos que es fácil fácil, pero los más hábiles pueden aparentar mucha luz y detrás va a haber mucha oscuridad. Ese es el problema. Sí, amiga. Lo has comentado antes, es que es el tema, claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que dentro, de nuevo, volvemos otra vez a ese concepto de surfear, ¿no? Claro, es complicado dentro de lo que son las ínfulas del morbo apocalíptico, que es cierto, está todo hecho unos zorros, vamos a hablarlo en plata. Pero claro, aparece por un lado las ínfulas de mesianismo de salvación, pero lléname el bolsillo, por favor, que ante todo lo que quiero es tener un piso en las Bahamas. Y por otro lado, bueno, pues aquellos que se arroban a que la Tercera Guerra Mundial está aquí y que todo se va a ir a tomar por saco. Entonces, claro, bajo tu criterio, ¿qué podríamos hacer para recuperar algo que, a mi parecer, también tiene la respuesta? Y antes lo has nombrado, que es el amor. Y es que parece que hoy en día ese valor supremo, a mi parecer, está poco olvidadito. Entonces, no voy a decirte qué es el amor, Maribel, pero ¿qué supone el cultivo del amor y qué podemos hacer para volver a tenerlo como un estandarte en nuestra vida? Pues yo creo que lo primero, dejar de distorsionarlo y de manipularlo al servicio del ego, como ocurre con la espiritualidad, ¿no? Que en nombre del amor hay quien dice que mata, o sea, lo de la maté porque era mía, hasta las sectas se alimentan de esa idea, ¿no? Igual que la idea de Dios o de espiritualidad, que se puede distorsionar curiosamente al servicio del mal, ¿no? Entonces, para mí una referencia sobre ese tema es Erich Fromm, mi libro El arte de amar,
donde da muchas ideas de cómo solamente, por ejemplo, superando el propio narcisismo, amas a otro. Y eso no es otra cuestión que decir, es que existe otro al que yo puedo amar. Yo no puedo conseguir que nadie me ame, porque eso no depende de mí. En todo caso, puedo decidir amar, y eso tiene que ver con que quiera el bien de otros. Y tiene que ver con mis actitudes y conductas, no de grandes expresiones, abrazos, que bueno, en un momento dado puede ser, pero en general el amor es algo más humilde, aunque sea muy grande, que se manifiesta en acciones desde lo pequeño a lo más grandioso, pero hay que empezar por lo cotidiano, desde cómo saludo a mi vecino con respeto, no falta que le dé abrazos, ni te amo, ni power flower, sino en gestos concretos y en lo que me cuesta más trabajo, cómo soy capaz también de regularme yo para no hacer daño o para aportar un bien. O sea, en qué medida soy capaz de autotrascenderme, es decir, mirar más allá de mi ombligo y entender que el otro existe, que no es complacerle, porque a veces creemos que alimentar el ego del otro es amarle, ¿no? No es complacerle, es buscar su bien, y eso es todo un arte y es muy difícil, ¿no? Es decir, a veces tengo que frustrar a alguien, como cuando frustramos a un niño caprichoso, por ayudarle. Y cuándo frustrar y cuándo no frustrar, y también cuándo he de frustrar, porque si no es una vulneración del amor propio en ciertos casos, ¿no? Esto que dice el Evangelio de amarás al prójimo como a ti mismo. Muchas veces planteo que como tú no te ames a ti mismo, usas el supuesto amor para conseguir que te ame otro, porque tú no te amas a ti mismo, ¿no? Entonces, el valorar la propia existencia, valorar el regalo que es la vida, misteriosamente ha llegado aquí, muchas hipótesis, ideas, pero tú y yo estamos aquí con un mínimo de conciencia para poder dialogar y escucharnos, y etcétera, y estar presentes, porque algo ha ocurrido a lo largo de miles y miles de millones de años, ¿no? Entonces, cuando uno va poniendo conciencia, se va dando cuenta, yo a veces digo, es como que te han regalado un pedacito de estrella que está vivo, ¿por qué no cuidarlo, cultivarlo? Que no siempre funciona como tú quieres, porque el ego quiere otras cosas, pero funciona como funciona, y aprender también a reconciliarnos con esta naturaleza, ¿no? Pero también conecto con la idea de Edith Stein, que he dicho antes, de abrir nuestros corazones a la luz que viene de lo alto, implica que podemos vehicular un amor más trascendente, o sea, que el yo humano tiene una capacidad limitada de amar, pero cuando te abres a otro amor, que eso es una experiencia, no es que yo quiera aquí convencer a nadie, o sea, hay momentos en la vida, no es que uno le da un botón y ya tengo amor universal, sino, pues eso sería otro narcisismo, sino que desde ese pequeño yo que tenemos, entender que podemos abrirnos a la posibilidad de una fuente de amor que nos puede alimentar desde dentro de nosotros. No es que yo esté aquí ahora delirando, lo dicen muchos, y hay que apelar a esa experiencia que se cultiva desde la inspiración de maestros espirituales de verdad, que si no los encontramos en carne y hueso, muchos han dejado sus escritos y algo es algo, pero claro, a veces sin orientación hay quien se enreda y todavía más. La meditación, la oración con un guía adecuado, según sea la tradición de cada cual, para conectarnos, no para disociarnos. Hay quien usa la meditación para decir, estoy flotando en el universo de los iluminados. Espera, o sea, primero toma tierra, ¿no? Que también es otra cuestión, la toma de tierra y encarnarse, o sea, estar viviendo en un cuerpo y a la vez dejar un espacio para esa dimensión de profundidad que nos permite salir de nosotros mismos, ¿no? El éxtasis no significa otra cosa que salir de sí, ¿no? Pero no salir de sí para estar locos, es estar en ti, pero luego desde ti mirar al otro, porque también el que complace, ¿no? El que vive ese pseudo amor, yo es que amo y amo y amo, pero qué desagradecido, pues lo estás dando esperando algo, ¿no? Que evidentemente tiene que haber reciprocidad, pero no expectativa, ¿no? Entonces, o sea, esa idea de amor donde doy, pero me tienen al menos que agradecer, pues igual ya no es tanto amor, es un amor limitado, pero el acto de apertura, o sea, transitar la vida tratando de aportar desde la humildad, no desde voy a dar ahora un gran discurso. Si yo ahora dijera, voy a dar el gran discurso para tener muchos seguidores, gracias a Javi voy a llegar, pues no estoy dando nada, ¿no? Pues digo, bueno, pues a ver qué sale, a ver qué se puede aportar. Y si algo llega, yo siento gratitud, y si a alguien no le gusta, pues ¿qué le voy a hacer? O sea, yo hago lo que puedo, pero o sea, es como una mezcla de factores que posibilitan el amor. O sea, la capacidad de mirar más allá de uno mismo, el desarrollar teoría de la mente, tiene que ver con esto. Es un término psicológico que implica
que yo haga el mínimo esfuerzo por entender qué pasa en la mente y en el corazón del otro para así entender, escuchar, dialogar y también hacer un trabajo sobre mí, de corregirme, pero no de machacarme, ¿no? Si yo en un momento dado empiezo a hablar, o sea, antes que digo, me estoy enrollando, me corrijo y escucho, no me tengo por qué machacar, me corrijo, ¿no? Claro. Y ya está. Entonces es un aprendizaje y una práctica de tener en cuenta lo que hay más allá de mí, entendiendo que yo no controlo lo que sucede y yo aporto mi granito de arena. Habrá mucho más, habrá grandes autores como Eric Fromm, que yo recomiendo leer El arte de amar, para mí es un libro muy didáctico, donde dice esto, que amar no es amar a una persona perfecta, sino amar perfectamente a una persona imperfecta, ¿no? Y eso aplícatelo tú a ti mismo, ¿no? No es fácil, o sea, la gente, incluso los que van más de súper espirituales, muchas veces ven que dicen amarse a sí mismos y están siempre manipulando para que les amen. Entonces dices, no te estás amando a ti mismo, ¿no? Bueno, aquí habría muchos flecos, pero creo que ese esfuerzo por, primero, amar la propia existencia y desde ahí dar lo que se tiene, porque si no tienes amor, no tienes nada que dar, pues creo que son ideas posibles, ¿no? Y ahí ya cada uno como buenamente pueda, o sea, no es esa presión de hay que ser un santo, digo, sí, santidad instantánea, ¿no? O hay que ser un iluminado, o hay que imitar a Cristo, a Buda, hay que imitar, perdón, a Cristo, a Buda. Y digo, bueno, sí podemos aprender, pero yo exactamente imitar es que no soy capaz, me puede inspirar, pero Eso imitar es. exactamente, entiendo lo que quiere decir en su origen, ¿no? Pero a veces cuando uno se convierte en un clon espiritual de alguien, le imita tanto que ha perdido su identidad. Entonces podemos inspirarnos en esos ideales, pero dejarnos ser como seamos desde la limitación, la vulnerabilidad, la imperfección, deseando el mayor bien que podamos aportar. Bueno, son ideas que ahora mismo asocio, pero seguro que hay, o sea, es un reto también para cada alma humana el cómo, ¿no? O sea, que hacernos responsables de esto. Que no hay amor en el mundo, pues la pregunta puede ser qué cantidad de amor estoy aportando yo. Bingo. Efectivamente. Claro, no hay suficiente amor, pues ¿cuánto estoy dando yo, no? Bueno, tal vez percibas que hay poco porque no estás brindando esa porción que la infinitud te da. Claro, se han abierto un montón de posibilidades a partir de lo que has comentado, ¿no? Desde, para mí, el concepto de práctica, porque claro, el amor no es bueno, el amor y el estado de iluminación y cualquier concepto de los que hemos estado hablando hoy no es un premio, no es un objeto. Yo creo que se vincula en un mundo tan materialista, nos volcamos, ¿no? En el carácter objetual de ya estoy iluminado, me pongo un pin, ¿sabes? Y con el amor lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que el ser se vive en el hacer. Entonces, Sí, a partir de ahí el amor se hace, no se consigue. Entonces, claro. para mí hay mucho que destilar de ahí. Luego también otra cosa que me venía mientras escuchaba es ese concepto cabalístico. Entonces, yo he estado estudiando durante un tiempo, ¿no? Por sus aplicaciones terapéuticas, el árbol de la vida cabalístico, que es un mapa de conciencia fabuloso. Sí, lo conozco. Y el Tiferet, el amor, precisamente, el Shelf, está en el centro y recibe esa dimensión transpersonal y también terrenal, ¿no? Entonces lo equilibra. Entonces, claro, ahí tenemos el Anahata hindú. Claro, ahí está el punto. Entonces, es que ese ejercicio es una combustión, es fuego, es espíritu. Claro, claro. Y es Pero una artesanía, es artesanía es en arte. acción. Exacto, exacto. Sí. Pues claro, me emociona profundamente lo que comentas porque también, y ahora te doy paso, mientras te escuchaba, también estaba, y desde aquí te lo digo, profundísimamente agradecido porque pese a lo profundo de lo que has expuesto, lo has hecho desde una sencillez, que el tema fundamental que vertebra la conversación de hoy, que es esa evasión espiritual, pasa por alto, Maribel. Y es que hoy en día todo tiene que ser, y lo hablábamos antes off the record, todo tiene que ser sofisticado, todo tiene que ser artificioso. Y mira, chicas, sinceramente, yo estoy ya muy cansado. Me cansa. Me cansa profundamente. O sea, yo desde este canal, vale, pues mira, no voy a ganar millones de suscriptores, no lo pretendo. Es simplemente un pequeño canal para compartir aprendizajes que voy haciendo y tener charlas tan bonitas como esta que estamos manteniendo. Pero vamos a hablar de lo sencillo. La artificiosidad nos está conduciendo a ese totum revolutum que pasa por alto todo lo que acabas de comentar. Entonces, y ya con esto, si quieres, cerramos la conversación. Hemos hablado del amor,
como esa fuerza suprema que a todo lo anima y que podemos ejercer. Vale, pero ¿cómo recuperar precisamente esa liviandad, si se quiere, ¿no? Esa transparencia, esa sencillez de la que te decía, para poder dejar fluir el amor a través nuestro. Y discúlpame si me he puesto un poco trascendental, pero creo que Bueno, muy eso lo bien, o merece. sea, me parece muy importante lo que dices. La cuestión es que desbrozar eso ahora equivaldría a estar iluminados, ¿no? Entonces, Ah, es vale. difícil. O sea, no es que no voy a decir nada, ¿no? Pero obviamente un cierto trabajo psicológico y espiritual, pero espiritual siguiendo algún método, ¿no? Y algún método de alguna tradición, no porque tengas que estar metido en una tradición, sino que esas son metodologías verificadas muy antiguas que te dan unos mapas y Coincido. unos contenidos y unos valores bueno, que de alguna manera orientan, aunque sean mapas a veces un tanto obsoletos, les digo, es que la versión 2.0 no nos ha llegado, ¿no? Nos quedamos con los mapas de la Edad Media, pero tienen elementos de verdad. Entonces, el cultivar el cuerpo, la mente, el espíritu, el cuidar la coherencia, la integración y desbrozar mucha complicación que hemos aprendido por el entorno en el que estamos. Yo ahora recuerdo a una maestra budista actual muy interesante, Kandro Rinpoche, que alguien le preguntaba unas enseñanzas suyas, que para qué las enseñanzas budistas eran tan complicadas. Y ya está en el budismo tibetano y es una cosa a veces muy elaborada que yo he escuchado, o sea, yo he escuchado alguna enseñanza suya por curiosidad, interés en saber, en personas que están vivas, que están aportando, ¿no? Entonces recuerdo que cuando alguien le preguntó, pero ¿para qué tanta complejidad? ¿Por qué no, esto no es más simple, ¿no? Y ella dijo, como la mente humana se ha complejizado, el camino de volver a la complejidad pasa por atravesarla para volver a la simplicidad. Y le vi Toma ya. sentido a esto. O sea, hemos creado alambiques, pues hay que atravesar los alambiques, mirarlos, comprenderlos para poder desenmadejarlos, porque no funciona el barrer debajo de la alfombra. Y decir, bueno, ¿cómo me he llegado a enredar hasta aquí? O cómo la mente humana se ha creado estas películas, cómo he hecho este guión, el otro guión y los efectos especiales. ¿Y para qué hago esto? ¿No? ¿Y para qué sigo jugando a esto? Entonces, hay una cierta complejidad en comprenderlo y paradójicamente entender esa complejidad te lleva luego a la simplicidad en cuanto a decir, bueno, para decir lo mismo, si lo digo de la manera más sencilla posible, lo va a comprender más gente. Luego cada uno lo entenderá como buenamente pueda, ¿no? Pero ¿para qué alambicar más las cosas? Cuando estás muy alambicado, a veces necesitas ay, no me sale ahora, alambicarte más, ¿no? Entonces, a veces esas enseñanzas de la psicología, sobre todo las más profundas, de los caminos espirituales, dices, jo, pero qué rollo a veces, pero es que si no pasas por el rollo, no llegas a la simplicidad, porque la No, mente en su proceso evolutivo se ha enredado demasiado, entonces como no lo entiendas, te pierdes en ese laberinto, ¿no? Y entonces la cito a ella porque me pareció interesante, lo explicó de una manera sencilla pero clara, ¿no? ¿Por qué tanta complejidad? Porque la mente es así, necesita entenderse para luego simplificarse, no al revés. Las personas que quieren simplificarse sin comprenderse hacen el bypass espiritual. No, si todo es muy efectivamente. simple, no hay que pensar, como dicen los Ah, idiomas. sí, eso me la Para que así, conozco. sí, entonces todo es muy simple, no hay que pensar y entonces Ah, consiguen así que sus discípulos no piensen para manipularles mejor. Pero voy a lo que decía un maestro budista, que a la iluminación no se llega pensando y tampoco sin pensar. Entonces, hace falta discernir, ¿no? Entonces, ese discernimiento requiere esfuerzo. Entonces, hay que currárselo, pues claro, hay que tener a veces figuras de referencia que aunque sea, anda un pasito más que tú, pues claro. también. Porque a veces buscamos el maestro perfecto. Yo recuerdo cuando era muy joven, decía, ¿dónde está el maestro perfecto? Ese de las películas, los libros, ¿dónde está? No lo veo. Y dice, no, que al final cualquiera que te encuentres, que te enseñe algo, es un maestro. Luego hay gente más sabia, más elevada, por supuesto, pero no están precisamente en los canales de más audiencia, ni son súper mediáticos, porque tampoco les interesa, porque al No, final estarían perdiendo el tiempo, ¿no? exacto, exacto. Antes de concluir, no me puedo resistir a preguntarte por otro de mis temas vertebrales que adoro y que es el silencio. O sea, estamos ya destilando. Y que para mí es la clave, ¿no? En esto que acabas de comentar.
porque precisamente, mira, en la Cábala hay una frase preciosa que dice, entiende con sabiduría y sé sabio con entendimiento. Y alude, y discúlpame, había dicho que no quería ser sofisticado, pero tengo que citar porque, claro, te escucho y me vienen muchas de las cosas que he aprendido, ¿no? En el árbol de la vida, las dos dimensiones que están arriba del todo, antes de la apertura a lo espiritual, serían Jochma, la intuición, y Binah, que es el entendimiento. Y son Eva y Adán, arquetípicamente. Entonces, copulando, dan lugar a ese conocimiento, conciencia que te da el salto al espíritu, ¿no? Entonces, claro, ahí está ese punto. Pero, claro, ¿cuál es la gran paradoja? Que ese conocimiento y conciencia, esa dimensión secreta, lo que ellos llaman el Da'at, también lo llaman el abismo. Y no hay mayor abismo que ese silencio interior. Entonces, claro, de nuevo me retrotraigo también a nuestro querido Antonio Blay, que hablaba del supremo valor del silencio. Yo, de hecho, te diré, como amante de la meditación, reconozco que a mí la meditación me gusta no guiada, simplemente, como músico que soy, pues tener un pequeño sonido, una mantra o algo y meterme en ello. Entonces, hemos hablado ya, por finalizar, del amor, de la sencillez, y vamos a cerrar con esto, con el silencio. ¿Qué nos puede otorgar el silencio en este momento tan convulso que estamos viviendo de cara a, bueno, pues discernir y vivir en esta época? Bien, antes quería matizar exactamente de qué silencio podemos estar hablando, porque hay mucho empeño en silenciar la mente, y a veces es el silencio de no pensar o el silencio de estarse quieto, nos puede llegar a veces al estado de una lagartija complaciente, ¿no? O sea, hay un silencio que es inconsciencia, es desconexión y es disociación, y ese silencio no, pero por si acaso, o sea, obviamente no es el silencio del que tú estás hablando, pero por si acaso hago alusión porque se malentiende y también se pervierte el término del silencio, también para callar voces disidentes, también para decirle que el que cuestiona es que no sabe estar en silencio, en fin, hay un abuso a veces del término silencio para manejar las conciencias. Por otro lado, el silencio, que considero válido, útil, y también desde la propia experiencia, es el que te permite atender, escuchar y desarrollar la humildad. Entonces, el silencio que permite una atención consciente que lleva al discernimiento es útil. El silencio que simplemente anula y te hace no poderte expresar forma parte del uso perverso de los términos espirituales. Entonces, me parece que es imprescindible cultivar el silencio, y especialmente el silencio del propio ego, que hay que dejarle a veces un poquito ahí, párate un poquito, voy a mirar, y un silencio sin pretensiones, simplemente la de la comprensión y la pretensión de la comprensión y de aprender a estar presentes, no de estar empujando, manipulando, ¿no? El silencio que te lleva a una presencia consciente y atenta, donde tu mente no está interfiriendo tanto. Siempre es inevitable que pasen pensamientos, ideas, pero hasta cierto punto. Entonces, cultivar el silencio consciente que posibilita el discernimiento me parece imprescindible, donde a su vez, vuelvo a citar a Khandro Rinpoche, es imprescindible una intención correcta. Ya decía que sin una intención correcta no sirve de nada la meditación, por más que medites, no sirve de nada un camino espiritual. Entonces, la intención puede ir unida al amor, puede ir unida a la responsabilidad, ¿no? Pero creo que también la práctica del silencio, aunque en el momento de silencio no estés poniendo la intención, pero debe tener detrás algo de conciencia y de intencionalidad de hacia dónde voy, si no eres como un pollo sin cabeza silencioso, ¿no? Entonces, o sea, creo que hace falta irlo matizando y también cultivando y ver que también hay niveles de silencio y planos de silencio y formas de silencio donde los maestros de meditación adecuados te pueden guiar en las diferentes tradiciones, por supuesto, ¿no? Pero para llegar a la comprensión, dejar espacio de silencio y también entender que a veces es duro, es difícil, porque la mente tolera peor el silencio que el ruido, o tolera peor el vacío que la obsesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, requiere un esfuerzo el silencio de verdad, ¿no? Y no es estar callado punto ni con la mente en blanco, sino que es el ser capaces de percibir, ser capaces de ser conscientes, al menos según lo entiendo. De todo esto, pues hay infinidades de ideas y de sabios que han hablado mucho más claramente y profundamente que lo que estoy diciendo. No, pero bueno, está muy bien, ¿eh? O sea, precisamente aplicando el discernimiento sobre un concepto que es tan valioso, pero que claro, que no nos quedemos en la formulita. No, el silencio. Y ya suelto el concepto y aquí me quedo.
No, Sí, sí, efectivamente, hombre, claro, se han escrito ríos de tinta con gran sabiduría, también muchas palabritas, sí, bueno, de dudoso gusto, pero hay bastante que verter y sí, coincido completamente en esos niveles y en esos espacios, ¿no? Para mí todo reviste en ello y igual que antes hablamos, respecto al amor y hemos vertido el término práctica, aquí tenemos el término intención. Tiene que haber una voluntad. O sea, yo lo observo, suelo pasar por canales, ¿no? Donde comparto algunas divulgaciones que vengo haciendo y demás, y observo y siento, porque ni siquiera tengo que observar a quien tengo delante, hasta qué punto de implicación tiene con lo que yo estoy compartiendo. Si es mera fachada o no. Y eso se viene viendo a día de hoy. Todo. Yo creo que hemos dado con una clave muy importante, ¿no? Dentro de este recorrido que hemos hecho. Por mi parte, la verdad es que súper feliz. Creo que ha sido una charla preciosa. Decirte que, vamos, más que invitadísima. Es la primera vez que he charlado contigo, pero he estado muy contento. Espero que te haya gustado y te cedo el micro por si quieres añadir alguna cosita más. Pero vamos, que insisto, desde aquí, más que invitada para cuando quieras. muy bien, muchas gracias. Yo también agradecértelo porque también ha sido estimulante la charla para mí y creo que ha fluido de una manera pues valiosa para ambos y bueno, pues gracias por tu invitación y sobre todo espero que alguna de estas ideas que hemos ido compartiendo pues siembren alguna semilla de conciencia en alguien o que ayuden a reflexionar un Ya poquito lo creo que más. sí. Yo creo que, vamos, sin lugar a dudas, como te digo, reiterar, vamos, mi agradecimiento creo que ha sido muy natural y, bueno, al menos desde mi sentir, creo que hemos practicado lo que veníamos hablando, ¿no? Así que gracias a los espectadores también, que lo veréis en diferido. Gracias por vuestro apoyo, como siempre. Nos vemos en nuevos programas y hasta pronto. Fuerte abrazo. Chao, hasta luego.